Bienvenidos nuevamente a Magistrales. Mi invitada del día de hoy se llama María Roca. Ella es especialista en neuropsicología, es directora científica de la Fundación INECO y también ella es investigadora independiente del CONICET. María, un placer real que estés acá en Magistrales. Un placer para mí y gracias por la invitación. Decime una cosa. ¿Cuántas 86.000 millones de neuronas tiene el cerebro? Un montón. Más o menos. Sí. Casas más, casas menos. Son muchísimas neuronas, muchas más de las que uno puede imaginar, más de las personas que hay en el mundo. Digo. 86.000 sí mucho son... más, mucho más. ¿Más Son de 86? billones, sí, hay bastante discusión porque viste que el significado de la palabra billón en castellano y en inglés es distinto, pero son como 10 billones de neuronas. Ah, 86.000 deben tener Era la nada, claro, la nada misma. Eso obviamente es aproximado, pero sí, definitivamente son muchas neuronas las que tenemos en el cerebro. María, ¿cómo se te ocurrió estudiar este universo de tantos millones y millones de neuronas? ¿Cómo nació? ¿Es una inquietud desde muy chica o se fue gestando de más grande? No, definitivamente no diría que desde muy chica. Siempre me interesó mucho estar en contacto con la gente, entender cómo la gente pensaba, el razonamiento lógico, la matemática, era algo que me gustaba mucho. Pero lo cierto es que las neurociencias en sí mismas las descubrí después de la facultad, Claro. En algunas cuestiones digo por azar, pero definitivamente era algo que me atrajo y que una vez que las encontré nunca más las dejé, ¿no? Yo hice la carrera de psicología y había tenido unas materias de neurociencia se llamaba, pero tampoco me quedaba tan claro cuál era la relación entre el cerebro y la mente. Y afortunadamente, ni bien terminé la facultad, empecé a trabajar en el grupo del doctor Facundo Manes, que bueno, justamente es un gran investigador en todo lo que es las funciones del cerebro y cómo se asocian con cuestiones como entender qué es lo que los demás piensan, qué es lo que los demás sienten, y para mí fue inmediatamente un enamoramiento que sostengo, gracias a Dios, casi más de 15 años después. Ahora, es impresionante porque yo recuerdo, bueno, hace, suponte, 20 años atrás, no se tenía la menor idea qué significaba la neurociencia ni cómo podía llegar a impactar este tipo de estudios en un poco la vida diaria, porque hoy por hoy se habla mucho de neurociencias y cómo esto implica en el día a día toda una serie de manifestaciones, cómo el ambiente, el desarrollo incluso infantil, el desarrollo en la adolescencia, cómo todo empieza a impactar en la psicología del ser humano, ¿no? Sí, las neurociencias existen hace muchísimos años, lo que pasa es que ahora se está hablando de ellas, Se ¿no? divulga más ahora. Exacto, se divulga más, no, y se sabe mucho más. Las neurociencias tienen diferentes métodos, como dice la palabra en plural, es un grupo de ciencias. Están las neurociencias cognitivas, que son las que trabajo yo, pero también está la neuroanatomía, la neurofisiología, la neurobiología, y estas ciencias se vienen desarrollando hace mucho tiempo. En lo que respecta a las neurociencias cognitivas, particularmente en los últimos años, hemos logrado dominar metodologías que antes no dominábamos y que han permitido entender o darnos información acerca de ciertas cuestiones de cómo funciona el cerebro que antes nos hubieran llevado decenas de años. Digo, la metodología actual permite que nosotros estudiemos el cerebro de personas sin patología en el momento que lo necesitamos, sin causar daños ni a corto, ni a mediano, ni largo plazo. Entonces empezamos a entender con mucha más facilidad y mucho más rápidamente cómo funciona el cerebro. Y si uno piensa que la mente es el producto de este cerebro, definitivamente todas las funciones mentales son fundamentales para nuestra vida de todos los días. Digo, uno habla con el cerebro, uno se enamora con el cerebro, uno siente con un cerebro, uno hace un cálculo con el cerebro, uno llama a un taxi con el cerebro. Es decir, definitivamente están presentes en toda nuestra vida cotidiana y en los últimos, ya diría yo, 10, 15 años ha empezado esta interacción entre las neurociencias cognitivas y la cuestión más pública. Neurociencias y derecho, neurociencias y educación, neurociencias y comercio. Estamos tratando de generar justamente esos diálogos, ¿no? Ahora, María, tantas cuestiones que si bien ahora se están divulgando mucho más que antes, a la par de que se sabe más que antes, como vos bien decís, pero que sin embargo, a pesar de que se divulgan, todavía no se tiene mucha conciencia de algunos cuantos tópicos que quiero charlar contigo. Por ejemplo, la relación directa que hay entre, para poner un ejemplo, no digo, la salud cardiovascular y el funcionamiento de la cabeza.
Definitivamente hay muchas cuestiones que uno tiene que entender al ser humano como un todo, ¿no? Y en este sentido los distintos sistemas que están en el ser humano se afectan unos a los otros. Uno a veces se olvida que, qué sé yo, que por el cerebro corre sangre y todo lo que ocurre en el sistema cardiovascular va a impactar en el funcionamiento del cerebro. De hecho, las cosas que protegen al corazón son las mismas cosas que protegen el cerebro: la dieta, el ejercicio físico, el no estar estresado, todas esas cuestiones que siempre se trataron como cuidado, si vas a cuidar tu corazón, tratar de hacer estas cuestiones, hoy se sabe que también protegen la mente y el cerebro. Definitivamente hay una relación muy cercana entre todo lo que es el corazón y el cerebro. De hecho, nosotros estamos también en el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, que fue una institución que siempre se centró en el corazón, y una vez que entramos nosotros, empezó a estudiarse un poco esta interacción que es sumamente interesante, que muchas veces uno no toma conciencia de lo importante que es cuidar la mente, porque vuelvo a decir, con la mente hacemos todo lo que es importante en nuestra vida cotidiana, desde querer a nuestros hijos, de vuelta, ir al trabajo, etcétera. Entonces, es tanto o más importante cuidar la mente que cuidar el corazón. Vamos a decir tanto para no ser una cuestión de discusión uno u otro, pero definitivamente no solo están relacionados, sino que a ambos hay que cuidarlos. Claro, pero es muy interesante que vos recalques el tema de la relación, porque yo siempre pienso que hay una gran paradoja en el mundo actual. Tenemos un montón de información, estamos repletos de información, pero muchas veces aún tenemos un gran desconocimiento de la relación. Claro. Para decirlo muy simple y de alguna forma metafóricamente, hay que entender que las neuronas se alimentan de oxígeno, y ese oxígeno llega a las neuronas por la sangre, ¿sí? El sistema sanguíneo está íntimamente relacionado con todo lo vascular. El colesterol, todo lo que uno cuida cuando cuida el sistema vascular, también sucede en el cerebro. Como puede haber infartos en distintas partes del cuerpo, puede ocurrir también la presencia de infartos cerebrales que van a tener un efecto directo en el funcionamiento de la mente. Entonces, el sistema vascular es parte del sistema nervioso central también, ¿no? Entonces, es una relación completamente directa de una hacia otra, porque también la forma en que uno trabaje sus emociones, sepa regularlas, etcétera, va a poder también regular el sistema vascular en sí mismo. Es muy interesante cómo, más allá de lo que puede ser a veces un aspecto meramente estético, ¿viste? Cuando se hablan de las buenas dietas, de hacer, que la palabra dieta, bueno, a mí no me gusta, el estilo de vida, porque tiene que ver más que nada con estilo de vida, que por ahí hay mucha gente que la relaciona con aspectos solamente estéticos, pero tiene que ver con la preservación de la salud y cuánto a los seres humanos nos ahorra, no solamente sufrimiento, sino nos ahorra dinero, el poder prevenir situaciones de salud. Definitivamente, y todo lo que tenga que ver con alimentación es de las cosas que se sabe que tiene un mayor efecto en el cerebro y en la mente, no solo en el sistema vascular, como vos decías hace un ratito, ¿no? Una alimentación saludable, equilibrada, rica en frutas y verduras y sin demasiada sal o demasiadas grasas, se sabe que es directamente fundamental en todo lo que tenga que ver con la preservación de la mente, ahora y en el futuro. Proteger o cuidar la alimentación protege directamente al cerebro. Se ha hablado de dietas específicas, la dieta mediterránea, que el vasito de vino, hay cierta evidencia, pero en realidad lo que más importa es que sea una alimentación saludable y que esté acompañada de ejercicio físico, que de vuelta esto no va a cuidar solo nuestro corazón, ni nos va a mantener solo más vivos por más tiempo, sino más agudos y con la mente en forma, ¿no? ¿Hay algún, según tu criterio, hay alguna relación entre algunas enfermedades neurodegenerativas, como pueden ser el Alzheimer o el Parkinson, con el estilo de vida? Porque por un lado se habla de los fenómenos de índole genéticos, ¿no? De repente algún cambio en algún gen, donde, bueno, la persona tiene más posibilidades de tener una enfermedad de esta índole. Pero ¿cuánto influye el estilo de vida entre, por supuesto, incluido desde ya, ¿no?, la alimentación, el ejercicio físico? Depende un poco también de qué enfermedad se hable. Si vamos a hablar de enfermedades neurodegenerativas que tienen quizás algún rol la genética, pero la genética no es el rol fundamental o lo fundamental que la genera, como es en el caso de la enfermedad de Alzheimer, los factores de vida son fundamentales. Para la enfermedad de Alzheimer, el principal factor de riesgo es la edad, que obviamente es algo que uno no puede modificar. Después hay otras cuestiones como puede ser el género, se dice que se dan más mujeres que en hombres, pero también la instrucción, el grado de educación formal, cuánta educación uno tuvo a lo largo de su vida, qué tipo de dieta o qué alimentación llevó, si llevó un tipo de vida saludable, si hizo o no ejercicio físico, cuánto contacto social tuvo con otras personas, qué tan acompañado estuvo a lo largo de su vida. Son todas cosas que sin duda son factores de riesgo o factores protectores para presentar o no presentar esta enfermedad. Es decir, si bien obviamente hay una cuestión biológica, la biología se nutre también de la afuera, ¿no? Esto es algo que a mí el cerebro es un órgano que es plástico
y que según lo que le suceda, según a lo que se enfrente, va a modificar las conexiones que tiene y cómo éstas van a proteger después al cerebro cuando ya esté adulto, cuando ya esté envejeciendo, lo van a proteger si ha estado expuesto a situaciones desafiantes, a otras personas. No hay mejor estímulo para un cerebro que otro cerebro, si ha sido bien alimentado, si se ha cuidado la salud cerebrovascular, como mencionábamos antes. Todo esto es fundamental en enfermedades como la enfermedad de Alzheimer. Pero, por ejemplo, alguien que tenga, suponte, una predisposición genética, ¿puede cambiar ese mapa a través de un estilo de vida integralmente saludable? Esto es como... ¿Se puede vamos a dar volver vuelta a la suerte? Vamos a volver a la analogía que vos hiciste con el corazón, que me parece importante. Hay factores de riesgo y hay factores protectores. La genética, el tener un padre con enfermedad de Alzheimer, aumenta el riesgo. Es un factor de riesgo más. Pero hay otros factores de riesgo y otros factores protectores. Que si uno los pone a su favor, imagínense que alguien tiene un padre o una madre con enfermedad de Alzheimer, acá tenemos un factor de riesgo. Pero si ponemos del otro lado de la balanza factores protectores y sacamos factores de riesgo que sí sean modificables, por ejemplo, el no hacer ejercicio físico, el no consultar cuando uno está estresado, y los ponemos del lado del factor protector, esto puede ayudar a dar vuelta a la balanza. Cuidado, esto es lo que muestra la estadística. Después, a nivel individual, uno puede hacer ejercicio, puede comer bien, puede hacer todo lo que se tenga que hacer para proteger el corazón y puede suceder, sin embargo, algún infarto, lo que fuera. Digo, lo que hace es equilibrar los riesgos o poner los riesgos a nuestro favor. Nadie nos puede asegurar que no vayamos a sufrir este tipo de enfermedades. ¿Por qué, María? Tengo miles de preguntas para hacerte. Te digo porque tu tema, realmente lo que vos investigás, lo que vos hacés es fascinante absolutamente para todo el mundo. ¿Por qué hay algunas personas, vos hablaste de la edad también como un factor de riesgo natural, pero por qué hay muchas personas y pareciera, o uno tiene la percepción de que cada vez ve más personas de edad muy avanzada que están hiperactivas, que no solamente están hiperactivas, tienen una memoria fantástica, hacen miles de cosas, gente de 90 años que corre maratones. Digo, ¿cómo se explica eso? La expectativa de vida ha venido en aumento, bueno, desde siempre casi diría, pero realmente ha habido un cambio en la expectativa de vida en las últimas décadas, en las últimas generaciones, que es lo que hace también que haya más personas que sufren este tipo de enfermedades, porque como el factor de riesgo más importante es la edad, no es que hay más personas con Alzheimer. No, la probabilidad matemática es que... Claro, exactamente, hay más personas con Alzheimer porque hay más personas mayores, pero a la vez lo que se ocurre es en el momento en que empiezan a conocerse estos factores protectores, estos factores de riesgo y que la gente empieza a trabajar sobre esto, porque... no es que a nadie no le interesa vivir mucho, pero sin duda lo que nos interesa es tener calidad de vida. Entonces, cuidar la mente, la gente lo ve como algo fundamental y durante mucho tiempo se vio como, bueno, los problemas de memoria son inevitables, cuando uno envejece sin duda va a empezar. Y hoy se sabe que no es así, que hay dos grupos de personas, uno que presenta enfermedades neurodegenerativas, que son enfermedades, y otros que pueden presentar cambios que están asociados a la edad, pero que no son enfermedades. Entonces, cuando eso nos permite conocer los factores de riesgo, los factores protectores, se puede tratar de trabajar esto, ¿no? Si yo tengo un factor de riesgo, tratar de sumar a mi favor cuestiones protectoras. Y se empieza a ver mucho más y a ser mucho más conocido también. Bueno, la persona que antes se llamaba adulto mayor era una persona, no sé, de 65. Claro. Los libros dicen 65. Hoy 65, sos un pibe. Exactamente. Entonces, en ese sentido se empiezan también a modificar los imaginarios culturales de qué es lo que puede hacer una persona a partir de determinada edad y qué es lo que no puede hacer. Eso cambia permanentemente y hoy, de hecho, la jubilación puede pasar a ser una oportunidad de vida diferente. Tuviste que hacer durante muchos años algo que requería para poder sostener tu economía, tu familia, etcétera, y ahora puedes decidir qué es lo que querés hacer, volver a empezar a pensar qué quiero aprender, etcétera. Entonces es muy importante dar a conocer estas cuestiones porque a veces uno está en ese momento de la vida, la encrucijada, bueno, ahora que ya está, ya trabajé. Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que hay que hacer es cosas que desafíen el intelecto, que desafíen la mente, que estar en contacto con otras personas, que nos propongan cosas diferentes, ¿no? Yo siempre digo, no, me dicen, bueno, ¿qué puedo hacer para mantener mi mente en forma? ¿Hago sudokus? Digo, a ver, si el sudoku te resulta un desafío intelectual, adelante. Ahora, si sos un genio haciendo sudokus hace 30 años, quizás te resulta un desafío hablar con alguien en la calle o aprender un idioma o aprender un instrumento. Digo, lo importante es mantener esa mente desafiada, pero no estresada. Entonces, en el momento en que van cambiando también estas imágenes culturales de lo que es ser un viejo, de hecho, como te digo, como que se corrige lo que uno empieza a considerar una persona mayor, definitivamente también empiezan a hacerse más evidentes estos casos en los cuales ni siquiera son casos de vuelta, empieza a ser casi la norma, ¿no? La regla. 2 o 3 veces mencionaste, María, una palabra
clave, y en base a los tiempos que corren, en el mundo lo digo, el estrés. ¿Cómo el estrés puede, de alguna forma, no sé, metamorfosear la cabeza de uno? Creo que hay distintos tipos de estrés. De hecho, se habla muchas veces que hay una, digamos, está como el colesterol bueno y el colesterol malo, ¿no? El estrés bueno te mantiene alerta, te pone en estado, digamos, de buena forma. Pero, ¿cuán peligroso es el estrés malo cuando en especial, por ejemplo, hablamos del estrés emocional? Cuando una persona está sometida a un estrés emocional por largo tiempo. Bien, me parece interesante esta analogía que haces porque el estrés en realidad es un mecanismo biológico que es bueno, que se vuelve malo cuando sufre determinadas cuestiones que ahora vamos a discutir. Pero en principio que el organismo sienta estrés frente a una situación de riesgo, una situación de desafío, es algo bueno. De alguna forma lo que hace el cuerpo en ese momento es prepararse para esa situación que es desafiante. Para ¿no? la acción. Para la acción, claro. sí, en general se dice para la lucha o para la huida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero definitivamente es importante que si está pasando algo que es importante para tu bienestar, vos estés más alerta. Y lo que sucede en el estrés normal, el bueno, como vos decís, es que el cuerpo todo, la mente, el cuerpo todo se pone un poco más alerta porque algo que es significativo para tu bienestar está pasando. ¿Sí? Ahora, el problema es el distrés o el estrés patológico o el estrés negativo, que es cuando ya esa situación de desafío o que pone en juego tu bienestar desapareció, que vos sigas sintiéndote estresado, es una cosa que empieza a ser patológico. O cuando ese estrés, en vez de estar relacionado con momentos específicos en que se pone en juego tu bienestar, es presente, es crónico, lo que se llama el estrés crónico, esos mecanismos que están pensados para proteger tu cuerpo, para proteger al ser humano, empiezan a seguir funcionando y por lo tanto empiezan a dañar en lo que yo conozco que es el cerebro. Digo, cuando uno siente ese estrés, que al principio es positivo, como yo decía, se liberan glucocorticoides que actúan en dos áreas principales del cerebro. Uno es el hipocampo, que está relacionado con la memoria, y otro es la corteza prefrontal, que tiene que ver con el control emocional, la toma de decisiones, etc. De vuelta, ese mecanismo que es positivo, cuando se mantiene activado por mucho tiempo, empieza a generar cambios que son negativos. De hecho, lo que se ve en personas que tienen estrés crónico es que el hipocampo, que son estas áreas que tenemos uno en cada hemisferio, por eso hablo a veces en plural y a veces en singular, se atrofia como en enfermedades neurodegenerativas. Uno ve una resonancia, sí, hay diferencias, por supuesto, pero lo que se ve es una atrofia del hipocampo que es muy similar, por ejemplo, a lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer. Lo que se dice es que cuando el estrés disminuye, algunos de estos cambios pueden revertirse, pero si uno mantiene ese estado de estrés crónico, aumenta el riesgo de presentar enfermedades neurodegenerativas. Es otro de los factores de riesgo que existen para estas enfermedades que uno dice, ah, bueno, son biológicas, son genéticas. Bueno, sí, pero la presencia de este mecanismo activado crónicamente lo que genera es un factor de riesgo más y uno de los más importantes. Por eso también hay que entender que saber detectar cuando uno está estresado normalmente o anormalmente, porque digo, cuando nosotros empezamos a hablar que a mí se me acelera un poco el corazón o ponerme un poco nerviosa, está bien, porque es algo que debería ponerte nervioso. Ahora, si eso hace que yo no pueda contestarte, empiezo a sudar, tenemos que suspender la entrevista, etcétera, eso ya está afectando mi actividad cotidiana en este momento. O si cuando terminamos la entrevista yo sigo con palpitaciones y sigo pensando en la pregunta que me hiciste, eso obviamente va a tener ya un resultado negativo en el cerebro que después es difícil de revertir, más allá de que puede haber una reversión inicial. Entonces, lo importante es saber detectar cuando aquello que me pasa es normal o cuando ya está indicando cierta patología, cuando algo no parece estar relacionado con este mecanismo habitual, sino que ya está siendo patológico. Que a mí lo que siempre me ayuda, porque con la memoria pasa un poco lo mismo, cuando la pérdida de memoria es normal y cuando no. Bueno, cuando eso tiene un impacto en tu vida social o en tu vida laboral, cuando algo de lo que te pasa está teniendo un impacto en alguno de esos dos ámbitos, es momento de consultar. Uno no puede hacer un diagnóstico por internet, yo no puedo diagnosticar diciendo esto nomás, pero sí se puede decir que cuando algo está impactando en tus relaciones con los demás, en tu trabajo, en tu capacidad de sostener las actividades que en general haces, es momento de consultar a un especialista que ahí sí determine qué es lo que está sucediendo. Otro ejemplo que es muy parecido al de la memoria de estrés es el tema de la tristeza y la depresión. Digo, estar triste es algo que es normal, algo que es adaptativo, que las emociones están ahí para ayudarnos. Entonces, si pasa algo que nos genera tristeza, esto no es anormal. Lo que es patológico, tristeza y depresión no son lo mismo, es cuando esto empieza, esa tristeza está acompañada por otros síntomas y lo que ocurre es empieza a impactar
en mi trabajo. Ya no tengo ganas de salir, tengo desesperanza, no quiero ver a mis amigos, me aíslo, no quiero que me acompañen, estoy cansado, no duermo bien y por lo tanto rindo peor en el trabajo, no me puedo concentrar. Digo, es un conjunto de síntomas que pueden estar asociados con una situación normal, pero que de vuelta, cuando ya empiezan a afectar la vida de todos los días, es importante consultar porque hay especialistas en esto y son enfermedades médicas, ¿no? Muchas veces se escucha de, bueno, dale, le decís a la persona que ves triste o deprimida, decís, bueno, dale, que vos podés. Justamente no. Y hay que entender esto como una enfermedad. Nadie le dice, dale, que vos podés contra la gastroenteritis. Claro, Bueno, claro, contra la depresión tampoco. Sí, Es sí. importante entender que necesita una consulta médica y un diagnóstico médico también. María, en el próximo bloque quiero que me digas, que me cuentes, si estos temas que tienen que ver con un estrés crónico que no se puede, que el individuo no puede superar, o situaciones de tristeza muy hondas o de depresión, ¿tienen vinculación con una especie, digamos, de, se me ocurre decir, fragilidad o no estructural de cada cerebro? O sea, ¿nacemos con esa predisposición? Porque hay gente que parece que es mucho más fuerte que otra, psicológicamente hablando. En el próximo bloque, dale. Dale, perfecto. Bueno, un placer, aprendiendo, charlando con María, 100%, ya quiero que se quede para 4 o 5 programas juntos. María, había quedado del bloque anterior. La capacidad de superar el estrés, de superar un estado de tristeza o de superar un estado de depresión, tiene que ver con, digamos, condiciones naturales del cerebro. Muchas veces uno escucha intuitivamente que la gente dice, fulana o fulano de tal es más fuerte psicológicamente que otra persona. O sea, las comparaciones que a uno le salen de manera natural por observar a ciertas personas. Hay una palabra que para mí es fundamental en este tema, que es la palabra resiliencia. La resiliencia es la capacidad de enfrentarte a una situación desafiante, estresante o traumática y salir fortalecido de ellas. Originalmente este término viene desde la física y hace referencia a esos objetos que uno aprieta y vuelven a su posición original. Ajá. Tenía que ver con esto, después empezó a utilizarse desde el punto de vista psicológico para describir personas que quizás habían pasado por una situación muy traumática, claro, el holocausto, ese tipo de cuestiones. En la infancia, por ahí En la especialmente, que infancia, marca pero tanto. que de eso habían podido hacer o una bandera o lo que fuera y salir más fuerte de estos, ¿no? Hoy en día la resiliencia se considera casi un atributo psicológico de todas las personas y no está muy claro qué es lo que la determina, ¿sí? Probablemente sea, como en la mayoría de las cosas que tienen que ver con la mente, una mezcla de la genética, de cuestiones que vienen predeterminadas, pero también las cosas que uno ha vivido y cómo le han enseñado a enfrentarlas, digo, porque no es lo mismo un estilo de crianza que busca que el niño se sienta responsable de sus actos, que lo acompañe en el aprendizaje, pero que no le resuelva todos los problemas, que alguien que resuelve todos los problemas por el chico, o que al revés, que es completamente autoritario y no da lugar al aprendizaje conjunto. Hay ciertos factores que se sabe que protegen o que fomentan la resiliencia de los niños, particularmente es esto de estos padres que están muy atentos a las necesidades de los chicos, pero que no les resuelven los problemas, sino que funcionan como un andamio, ¿no? Sí. Que van generando un andamio para preparar al chico cuando ellos no estén, que el chico después pueda resolver el problema sin ellos. Se sabe que son cuestiones que la pueden favorecer, pero también probablemente tengan alguna cuestión más biológica. Porque con este ejemplo que estás dando, se me ocurre, viste que pasa mucho, a veces uno se entera, ¿no? O uno puede haberlo vivido, incluso en familias en donde, por ejemplo, son 2 hermanos, o 3 o 5, y han tenido todos la misma crianza, los mismos padres, digamos, y la misma crianza. ¿Por qué de repente uno sale con una debilidad psicológica que por ahí los hermanos mismos le dicen, ah, pero este es un ciclotímico, está todo el tiempo, claro, o no puede, o le pasa algo y enseguida explota, y en cambio por ahí está el otro que es mucho más fuerte, contundente, no se desespera ante situaciones de alto riesgo? Por eso, existen esos casos, como vos decís, personas que han sido criadas en ambientes similares, con los mismos padres, con una genética relacionada, pero también existen los
casos al revés, ¿no? Estos gemelos que son separados al nacer y sin embargo le ponen al perro el mismo nombre, se dedican los dos a la misma cosa, tienen la misma personalidad. Digo, existen ambas cosas. Entonces, en general, lo que tiene que ver con la mente es una combinación entre lo que es genético y lo que es ambiente. Ambas cosas son importantes y puede haber modificaciones, digo, inclusive en hermanos, cuestiones genéticas que den cuenta de esas diferencias, como también cuestiones ambientales. Quizás un docente que fue en algún momento un apoyo para uno y no para el otro. Digo, no es controlable al 100% una cosa o la otra. En general, en todo lo que tiene que ver con la mente es una interacción entre la genética y el ambiente. De hecho, existe también lo que se llama la epigenética, ¿no? Cómo se van transmitiendo las experiencias vividas quizás por una generación anterior, la genética de los chicos que vengan después, ¿no? Entonces, realmente es una cuestión que es muy compleja, que no es una u otra, porque como vos decís, como hay ejemplos de personas que quizás comparten la misma crianza, la misma genética, son muy distintas, pero al revés también los hay de los otros. Lo que sí se sabe que es una interacción, que existen ciertas cosas que las puedan fomentar, pero estamos aprendiendo mucho de eso todavía, ¿no? Tratar de entender qué hace a una persona vulnerable y qué hace a otra persona más fuerte, ¿no? Y sí se sabe que esta palabra va a ser fundamental en lo que viene, que es la resiliencia, y entender qué podemos hacer como sociedad, como padres, etcétera, para fomentarla. Unido a esto, y volviendo al tema del estrés, se habla mucho en los últimos tiempos también de, a nivel ya celular, que impacta por supuesto en el cerebro, de el estrés oxidativo. E incluso hay un libro bastante conocido que se llama La revolución de los telómeros, de cómo estas colitas de las neuronas que tienden con el paso del tiempo, vos lo explicarás, yo te estoy diciendo así, a cortarse. Cuanto más largas se mantengan, mejor está la neurona de la cabeza de uno. No soy especialista en el tema, sí te puedo decir que los factores oxidativos suelen tener un impacto muy negativo en el cerebro. De hecho, son fundamentales en el envejecimiento normal y en la enfermedad de Alzheimer particularmente. De hecho, todos los alimentos, o no todos, pero muchos de los alimentos que se sugieren para proteger el cerebro tienen que ver con factores antioxidativos, por decirlo de alguna manera, como los frutos rojos, etcétera. Pero sí, lo cierto es que definitivamente tienen un gran valor en todo lo que es el envejecimiento. Y como yo siempre, a mí me ayuda mucho una metáfora que obviamente hay que tomarla como metáfora. Cuando uno hace ciencia o divulgación de ciencia es muy difícil porque a veces usa una metáfora que no es exactamente así, pero hay que pensar en el envejecimiento normal y los factores más patológicos y las enfermedades, cómo puede suceder con la piel. Uno puede tener arrugas que vienen con la edad y que son normales, las primeras que aparecen acá, etcétera, y uno puede tener una enfermedad dermatológica. Lo mismo pasa con el cerebro. Puede haber ciertas cuestiones oxidativas que sean normales o pueden ser parte de un proceso patológico. Puede haber una pérdida de memoria que sea esperable para la edad. Nadie pretende que te acuerdes lo mismo a los 80 que a los 20, ni nadie va a pretender tampoco, como la educación también tiene un rol importante, que alguien que tiene un doctorado y un posgrado aprende igual de rápido que alguien que tiene solo el primario. Digo, son cosas que impactan en el rendimiento cognitivo, pero eso no es lo mismo que decir que tengo una enfermedad neurodegenerativa, etcétera. Entonces, ¿qué es normal y qué no es normal? Muchas veces es un continuo, que para eso es tan importante, por supuesto, la consulta a un médico para saber dónde estamos parados. Pero antes diste una pista muy importante, María. Cuando uno siente cosas que empiezan a estorbar en la vida diaria, tanto a nivel personal como a nivel laboral, es ahí en donde uno tiene que prestarle atención. Esto pasa tanto con el ánimo, como con la memoria, como con el estrés, porque las tres cosas, la memoria, el ánimo y el estrés, son cosas que pueden aparecer en la vida cotidiana. De hecho, un estrés determinado puede afectar un poquito tu memoria, el envejecimiento normal afecta un poquito tu memoria. Entonces, son cosas que es difícil darse cuenta cuándo es normal y cuándo es patológico. La respuesta está en eso que vos dijiste, en cuando esto empieza a impactar en tu vida laboral o tu vida social, digo, cuando te aislás, etcétera. En lo que respecta a la memoria, que es un tema que para mí es apasionante, porque de vuelta, mucho tiempo se pensó que la pérdida de memoria en las personas mayores es inevitable. Y hoy se sabe que hay una pérdida de memoria que es normal, estas arrugas, y una pérdida de memoria que es patológica, esta enfermedad dermatológica, por decirlo de alguna manera. Y las diferencias suelen ser que en la pérdida de memoria normal uno se olvida detalles de los eventos, no te acordás el nombre de la película, no te acordás a veces hasta el final de la película o la actriz, pero te acordás que fuiste al cine, no te olvidás el evento completo, ¿no? Y después también, cuando la dificultad de memoria viene acompañada por cierta conciencia, por cierta preocupación, suele ser menos grave que cuando a vos te parece que está fantástico y todos los demás te dicen, mira que te estás olvidando, ¿no? Sí. Son todas cuestiones que indican ese paso
no quiero decir paso de la normalidad a la patología, porque si no parece que es inevitable. No, no es inevitable, son cosas diferentes, pero que uno tiene esa duda porque considera que puede haber una pérdida de memoria normal y puede haberla de hecho, pero cuando eso empieza a ser anormal, como mencionábamos, cuando afecta tu vida personal o laboral. Por eso cada vez más, María, estamos todos escuchando que se habla de algo que antes era imposible, ¿no? Pero se habla ahora de cuál es la edad cronológica de la persona y cuál es la edad biológica, ¿no? Como que hay un desdoblamiento muchas veces. Sí, de hecho era algo que también se había planteado en todo lo que tiene que ver con la educación. ¿Te acordás? La edad biológica y la edad cronológica y la edad mental, etcétera. Son términos que, de vuelta, yo iría más a lo general. Definitivamente uno tiene una edad determinada, nació Claro. hace tantos años. Esa es la ¿sí? cronológica. Y ese es un factor de Sí. riesgo, sin duda, para todo lo que mencionamos. Después está la edad mental, que es cómo vos te sentís. ¿Te sentís una persona mayor? ¿Te sentís alguien que no puede aprender? ¿Te pasás metiendo o no? ¿O estás saliendo, aprovechando para viajar, aprovechando? Entonces, esa es la edad mental, que digo, mental como qué es lo que vos sentís. Y ahí, sin duda, eso va a proteger a lo que vos podés, a la cantidad de enfermedades que vos podés sufrir por cuestiones más de edad, digo. El mantener una vida intelectualmente activa, mantener contactos sociales, aprender a hacer cosas nuevas, estar bien físicamente, todo eso protege tu cerebro del paso del tiempo. Los pensamientos positivos, así como los pensamientos negativos, también pueden, digamos, crear una metamorfosis en la salud cerebral cuando son permanentes. Yo no digo, ¿quién no ha tenido un pensamiento negativo? Es obvio. O un pensamiento positivo. Yo digo, ¿viste? Hay personas que son estructuralmente negativas y todo pareciera que funciona alrededor de esto no va a poder hacerse, esto va a salir mal, esto no me va a salir, cómo influye ahí también la autoestima. Y hay personas que son siempre positivas. Esto va modelando a lo largo de la vida la sanidad o no de la mente. Definitivamente la manera en que uno vea las cosas va a impactar en el modelado de la mente, como vos decís, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya uno no habla de normalidad, sino que habla de patología, no es tan fácil hacer el cambio, digo. O inclusive cuando no se habla de enfermedad y por lo tanto no se habla de patología y se habla de una tendencia, como decía esa gente que ve las cosas negativas, no es tan fácil o no es automático decir, bueno, mirá el vaso lleno, la mitad del vaso lleno. No es tan fácil. Muchas veces se necesita una ayuda profesional. Digo, existe lo que se llaman los sesgos, esto que de alguna forma son anteojos que afectan cómo vemos las cosas y un sesgo negativo no siempre es tan fácil de revertir. Entonces hay que aprender a identificar, que esto es lo que se hace muchas veces en la terapia cognitivo-conductual, que no necesariamente la hacen personas con patologías graves, ni mucho menos, inclusive personas sin patología, pueden servirse de entender cómo funciona la mente. Muchas veces podemos hacer esos cambios solos, entendiendo cómo funciona y tratando de ver la cosa más positiva, pero muchas veces necesitamos ayuda profesional para que nos enseñen a corregir esos sesgos, por decirlo de alguna manera. Una cosa cortita antes de ir al próximo bloque. Yo empecé equivocándome con la cantidad de neuronas. Mirá, saqué neuronas, pero más o menos 1,3 kg pesa el cerebro, eso sí. 1,5 kilos se suele decir. 1,5 kilos, de nuevo. Sí pesa, lo que se suele decir es que pesa aproximadamente el 2% de todo el peso corporal y que consume el 20% de la energía. De la energía. ¿Qué ingrediente con el 2% del peso corporal que en realidad constituye el 98% del funcionamiento de todo? Exacto. O el 100%, mirá lo que te diría. Claro, definitivamente. Es el 100%. Pero lo que pasa es que el cerebro, de vuelta, maneja cada órgano de nuestro cuerpo Todo. de alguna manera. Digo, vos movés el dedo gordo con el cerebro y todo está íntimamente relacionado con él, ¿no? Entonces, si bien es algo que es un órgano que es chico, es un órgano que es muy importante. En el próximo bloque, María, la tecnología. Te aviso, amo la tecnología, creo que estamos viviendo en un mundo maravilloso con los avances tecnológicos. Acá hablamos mucho de tecnología en el programa, pero también hay alguna gente del mundo científico que está alertando, y quiero saber tu opinión, con respecto a, entre comillas, ciertos casos de demencia digital. ¿Cómo puede afectar el tema de la memoria? Un poco lo que vos decías antes, al próximo bloque, dale. Perfecto. Bueno, y vamos, tecnología, memoria y cerebro.
Ya te lo dejo picando en el área, María. A mí es un tema que me encanta y como vos bien decís, inclusive dentro de las neurociencias en sí mismas hay posturas muy diversas a este respecto. Hay muchos que hablan de demencia digital o de cómo la tecnología está atrofiando nuestro cerebro, nuestras funciones cerebrales, que usan como ejemplo, como punto de partida de esta hipótesis o de este punto, la típica. Antes me sabía un montón de números de teléfono, claro, y ahora no me sé ninguno. Entonces eso quiere decir que mi memoria está disminuyendo. De hecho, hay estudios que corroboran esto y describen lo que llaman el efecto Google, que lo que muestra el efecto Google es que cuando uno guarda la información o cuando uno cree que puede acceder con facilidad a la información, la recuerda menos. Es decir, básicamente lo que se hizo en el estudio es a dos grupos de estudiantes, a uno le dijeron vas a poder guardar la información va a estar disponible en internet, y a otro le dijeron que no, y cuando después les hicieron preguntas, más allá de dejarlos a ninguno de los dos, mirar obviamente lo que se había guardado, el que creía que lo iba a guardar en internet o en la computadora, aprendía menos. Claro, entonces, comodidad, es como que el cerebro se pone más cómodo, claro, desde ese punto de vista. Entonces uno dice, bueno, mi memoria disminuyó, por lo tanto, esto quiere decir que estoy perdiendo funciones de mi cerebro. Yo lo veo desde el otro punto de vista, que obviamente no soy la única, sino que es otro punto de vista, que es que la tecnología de alguna forma funciona como una prótesis cerebral, como lo hizo en su momento la lectura, cuando ya no podíamos saber exactamente cada punto del código, cada cosa de la enciclopedia, vinieron los libros para poder ampliar nuestros conocimientos y no hacer que todo tuviera que estar guardado en nuestro cerebro. De alguna forma la tecnología hace eso, podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Hoy con la tecnología podés hablar y ver a alguien que está del otro lado del mundo, podés llegar a un lugar que nunca fuiste con una aplicación. Yo me acuerdo cuando empecé a manejar, siempre doy el mismo ejemplo, me aprendí en la guía T todo el camino antes de salir y me lo tenía que acordar de memoria, y ahora no uso esas funciones. Entonces, sí, es cierto que el advenimiento de las nuevas tecnologías está modificando la forma en que funciona nuestro cerebro, pero porque todo lo que sucede y es importante para el ser humano modifica el cerebro, porque esa es la evolución. Claro. Aquellas funciones que usemos menos se van a proteger menos y se van a fortalecer aquellas funciones que usemos más. Entonces, la memoria de números de teléfono, la memoria enciclopédica, ya no es tan útil como antes. Hoy es más útil poder saber dónde buscar la información. No es lo mismo el rincón del vago que una enciclopedia médica online. Digo, y asociar la información. ¿no? y buscarla en más de un lugar. Claro. Hay muchas cosas que pasan a ser más importantes que antes. Hoy el conocimiento enciclopédico, si bien obviamente tiene un valor el saber a dónde ir a buscarlo, lo cierto es que podés acceder a cualquier ley de cualquier código casi inmediatamente. Entonces, sí, es cierto que se modifican ciertas funciones a partir de la tecnología, pero esa modificación no es otra que la evolución. Siempre a lo largo de la evolución hemos perdido aquellas cosas que no nos servían y la evolución ha protegido aquellas cosas que necesitamos, ¿no? Y el temor que tienen algunos con respecto a los que nacen, ¿no? Ya desde hace ya un tiempo que nacen y obviamente son digitales, ¿no? Los bebés digitales. Sí, los nacidos en la era digital. Que hay gente que dice, no, y la verdad que es como que estamos creando casi que robotitos, ¿viste? Dejar a un chico hoy afuera del mundo tecnológico es dejarlo afuera del mundo. Eso es lo primero que hay que entender. Eso es por un lado, pero por otro es cierto también que el mundo es mucho más que la tecnología y que la tecnología puede desarrollar algunas funciones asociadas con eso, pero no todas. Digo, por ejemplo, el contacto físico o el contacto social cara a cara. Entonces, es importante entender que al menos al inicio del desarrollo de la primera infancia es importante mantener a los chicos alejados de la tecnología porque tienen que tener todavía el intercambio con los gustos, con el tocar, con el agarrar, con la voz de la madre, con las voz de las personas. Se están desarrollando los sentidos y de alguna forma las pantallas solo ponen en funcionamiento algunos sentidos, no otros. Entonces, realmente, si no se obtienen la estimulación que necesitan los otros sentidos, puede ser un problema. Por eso, en general, las sociedades de pediatría suelen sugerir que hasta el año y medio, a los 2 años, no haya casi acceso a pantallas, porque justamente es cuando se está desarrollando todo lo que es sensorial. Y después, un acceso controlado a las pantallas. Digo, definitivamente tienen que ser parte de la vida de los chicos, pero tienen que desarrollarse todas las demás funciones también que exceden a lo tecnológico. De todas formas, con el tema de las tecnologías es muy difícil, porque hacer un estudio serio, científico, lleva mínimo 4 años, digo, de un tema como este. Y ya cambiaron. Ya cambiaron. Entonces, ¿cómo haces, no? Pero bueno. Escúchame, a los 2 años un teléfono celular casi que queda viejo, obsoleto, claro. Sí. Entonces, es bastante difícil, pero sería antiintuitivo científicamente creer que el ser humano está desarrollando esto
para su contra, ¿no? Yo la forma en que lo veo es que en realidad lo que estamos haciendo es aumentar nuestras funciones mentales a través de la tecnología, es decir, hacer cosas que nuestra mente no hubiera podido hacer nunca, saber cuánto tráfico hay adelante, era algo que es casi ver el futuro. Hoy existe ya la comunicación cerebro a cerebro, que es espectacular todo lo que se ha investigado a este sentido, que es una persona piensa algo y lo hace la otra, solo lo piensa, no se mueve, digo, es un estudio donde pusieron a 2 estudiantes en, no me acuerdo exactamente. ¿Es una transmisión telepática? Bueno, no es telepática, pero es lo que hubiéramos llamado telepatía en otro momento, exactamente. Le ponen a una persona a jugar un jueguito en la computadora donde tiene que disparar un cañón, ¿sí? Tiene que mover el dedo y disparar el cañón, y lo conectan con unos electrodos a una computadora, es decir, los electrodos miden la actividad eléctrica del cerebro, mandan la información a la computadora, que manda vía internet la información a otra computadora que está conectada a otros electrodos. Entonces, el estudiante A piensa, tengo que tocar el botón, o hace como que toca el botón, pero no mueve su mano, y el otro estudiante lo toca. ¿En serio? Sí, no es que podemos comunicarnos y escribir el Martín Fierro telepáticamente, pero cuestiones binarias como estas ya se están pudiendo hacer y es sumamente interesante el desarrollo que esto puede generar y que realmente excede lo que puede hacer un cerebro individual. Digo, la ciencia y la tecnología realmente a mí me cuesta mucho verlas como algo detrimental. Por supuesto, como todo, si es usado indiscriminadamente, puesto en malas manos, si no tenemos en cuenta cuestiones como las políticas públicas, etcétera, va a ser negativo, pero en general ciencia y tecnología para mí son siempre positivas. Totalmente, y a raíz de lo que estás diciendo, todo el tema, digamos, de lo que es la inteligencia artificial aplicada al estudio del cerebro, incluso hay algunos que están comentando, hay un científico europeo, no me acuerdo de dónde, pero bueno, es un científico europeo que se está especializando en todo este tipo de cosas, que dice que en el futuro cercano se va a poder hackear la mente. Yo creo que, no sé si ya sé cuál es, no me va a salir el nombre tampoco, pero hace poco me preguntaron sobre eso también. Depende de lo que llame hackear la mente, digo. Sí se va a poder, por ejemplo, o ya se puede de hecho, si a vos te muestran 5 fotos de 5 personas diferentes y mientras te las muestran a 5 fotos diferentes, medimos cuál es tu activación cerebral frente a cada una de ellas. Y después te pedimos, bueno, cerrá los ojos y pensá en alguna de las 5 fotos, en una de las 5, y medimos tu actividad cerebral, ya la computadora puede decir, está pensando en esta foto, es decir, está hackeando tu pensamiento. Todavía no es que de ahí vamos a que va a haber pequeño, digo, a veces la interpretación de hallazgos experimentales como estos, pero que son solo experimentales, no es que vos podés soñar en un sueño complejo y yo puedo saber, no, todavía no estamos en ese punto. Que va a ser al corto plazo, yo no lo creo, no creo que sea tan rápido, pero que vamos a llegar ahí probablemente sí, así que por eso también es tan importante de vuelta hacer esto de forma regulada, de forma organizada y entendiendo que puede usarse para bien o para mal, ¿no? Las cuestiones más básicas del ser humano, por ejemplo, el sentir amor por otra persona, ¿qué implican en el cerebro? ¿Qué pasa dentro del cerebro cuando de repente uno ve a otra persona y siente eso, sí lo siente en el estómago, siente como que se pone nervioso, ¿no? Y que hay cosas, o escuchás la voz de esa persona en el teléfono y es como que, wow, se te aceleran las pulsaciones. ¿Qué pasa en el cerebro? Es casi como una adicción, te diría yo. A mí me gusta... Claro. Sí, lo que pasa con estas cuestiones, que obviamente todo puede simplificarse demasiado, no quisiera hacer eso, pero sí se asocia con un sistema del cerebro que es el sistema de recompensa. Por eso yo lo asocio al tema de las adicciones, que es el chocolate a veces. Claro, el querer algo, ¿no? El que te guste algo y lo querés. No solo te gusta, sino que lo querés, lo buscás, ¿no? Sí. Este sistema, que se llama sistema de recompensa, está asociado con áreas del cerebro que son los ganglios basales y la corteza prefrontal, de vuelta, fíjate, asociado a lo que es el estrés, a la depresión. Qué increíble eso. Entonces, definitivamente después está la cuestión más de los neurotransmisores, que hay 2 que están asociados, uno al sistema de recompensa, que es la dopamina, que es justamente la que está en falta, se podría decir, en la enfermedad de Parkinson, y otros son los opioides, ¿no? Que uno sabe los efectos que tienen como drogas. Bueno, eso es lo que se libera cuando uno está enfrente de la persona amada. Pero esto no es solo del enamoramiento, sino del amor en general y de la felicidad en general. El bienestar, la sensación de bienestar, sentir que estás conforme con tu vida, que estás satisfecho con tu vida, también implica estos sistemas y mecanismos. ¿Y es cierto que el ejercicio físico regular
permite mayor segregación de este tipo de hormonas? Definitivamente el ejercicio físico aumenta la sensación de bienestar y se asocia con la activación de estos sistemas y de estos neurotransmisores junto con otros, pero sí, definitivamente sí, y por lo tanto por eso se recomienda muchísimo, inclusive en cuestiones de vuelta, para el estrés se recomienda, para las cuestiones anímicas se recomienda y para la salud general se recomienda. Digo, hay pocas cosas que sean tan protectoras para todo como el ejercicio físico. En general son de vuelta la nutrición, el ejercicio físico y el desafío y el contacto social. El tener proyectos muchas veces. Y también el tener gente, el no estar solo, que lo hablábamos hace un ratito, el no estar solo, el no sentirse solo, estar en contacto con los demás, eso es un desafío intelectual por un lado y además genera cuestiones anímicas, protectivas que son muy importantes. Te diría que esas tres son las tres, y la educación, pero que uno lo puede tomar también como una cuestión de desafío intelectual. Entonces las tres grandes cosas que yo resaltaría son la nutrición, el ejercicio físico y el estar en contacto con los demás. Esas son protectivas para todos los sistemas. Una persona que está sola, una persona que se sienta sola, se enferma más y muere antes. Digo, no es que solo se siente solo y entonces se deprime más. Se enferma más y muere antes. Entonces y lo mismo pasa con la gente que no hace ejercicio o que tiene mala alimentación. Entonces son tres cosas que tenemos que enseñar desde chicos. Nosotros con el doctor Facundo Manes escribimos 2 libros de neurociencias para niños, que justamente en el primero quisimos explicar a los chicos cómo funciona el cerebro, en el segundo quisimos que aprendan a cuidarlo, ¿no? Y son estas tres grandes cosas que si uno aprendiera, porque es un hábito también, como uno ha aprendido a cepillarse los dientes, a peinarse, a bañarse, uno debería aprender a hacer ejercicio físico desde chico. Que en general lo empezamos a hacer después, ¿no? Son cosas también, me parece, ¿no?, que tienen que ver con, para mí, humildemente lo digo, con políticas públicas. Porque, por ejemplo, hace un tiempo leía que en las escuelas nórdicas, tanto en Noruega, en Finlandia, como en Suecia, todo les enseñan a los chicos desde muy chiquitos, no solamente a reciclar productos y cuidar al medio ambiente, sino también a comer sano. Les enseñan desde chiquitos, pero además, en las escuelas. Definitivamente, todas las neurociencias en general tienen una relación directa con las políticas públicas, en esto de la educación ni hablar, pero esta relación con las políticas públicas se comparte con otras áreas como el derecho, como la economía, digo, todas esas cuestiones realmente hay interacciones muy interesantes. Ahora en 3 semanas está el Simposio Oral de Fundación INECO, que es la primera vez que lo hacemos para personas de fuera del ámbito de la salud, porque es neurociencias y políticas públicas, ¿no? Cómo las neurociencias pueden ayudar a entender, por ejemplo, yo estoy dentro de la Fundación INECO, está lo que es el Instituto de Neurociencias y Derecho, que evaluamos esta interacción de cómo es la memoria de los testigos, cómo toman decisiones los jueces, existe el libre albedrío, existe la imparcialidad del juzgador, ¿puede una máquina juzgar cuestiones mejor que un ser humano? ¿Qué pasa con las emociones? Digo, todo eso son cosas que son apasionantes y que tenemos que discutir. No es bajar línea, porque también es cierto que hoy las neurociencias están arriba. Entonces, no es bajar línea. Están arriba, quiero decir que están de moda, porque no quiero decirlo así porque suena horrible, pero bueno, no, pero hoy no se escuchan, pero lo cierto es que tiene que ser una interacción, porque lo que saben los pedagogos, lo que saben los docentes, sin duda tiene que ser una interacción entre estas dos áreas y entre muchas otras, ¿no? Pero ahora está también, Facundo habla mucho de lo que es la antidisciplina, ¿no? Cuando yo que hago ciencia, trato de publicar mis artículos científicos en revistas de mi área. Entonces los lee gente de mi área que lo evalúa con los conocimientos de mi área. Ahora eso ya es insuficiente. En el MIT hay un lugar que se llama el Media Lab, que lo que defiende es la antidisciplina, que empiecen a intercambiarse disciplinas, que a mí me evalúe, digo, y que realmente yo creo que es por donde viene la cosa y creo que lo que va a ser realmente va a generar cambios, pero sin duda en lo que es educación, de vuelta, yo me acuerdo cuando yo empecé a pensar en hacer ejercicio físico, no quiere decir que lo haya logrado, fue cuando empecé a sentir que mi cuerpo ya no respondía como antes, digo, mientras que si a mí me hubieran enseñado, yo aprendí, cuando me enseñaron a bañarme, a lavarme los dientes, eso lo aprendí sin ningún problema. Si alguien me hubiera dicho, tenés que hacer 1 hora de ejercicio todos los días, hoy para mí no tendría el peso que tiene y no me costaría lo que me cuesta, ¿no? Y lo mismo con la nutrición, empezás a decir, bueno, ya no sé, engordo más rápido que antes o me cuesta más adelgazar que antes, entonces ahora te empezás a preocupar. Lo cierto es que si a nosotros nos hubieran enseñado desde niños la importancia de esto y sumo la importancia del contacto social y del desafío intelectual a lo largo de la vida, sería mucho más fácil y llevadero. Y lo cierto es que mucha gente, muchos países lo están haciendo ya hace tiempo, ¿no? María, para terminar, aparentemente vos tenés
los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, todos bien altas. Siempre te pasa, es natural en vos. Yo en general estoy un poquito arriba, además suelo hablar bastante rápido, pero además... No, pero digo, esa energía natural, por eso digo, a ver, hay un tema también que tiene que ver con lo que uno trae desde la cuna, por decirlo de alguna forma. Es que la cuna, de vuelta, la cuna se mezcla la genética con lo que viniste y también lo que fue tu cuna, en serio, ¿no? Yo hablaba con mi hija el otro día en el auto y le decía, ¿sabés qué es lo más importante después de la familia y los amigos? ¿Qué, mamá? Me dice, trabajar en algo que te gusta, digo. Y eso ella lo está mamando desde la cuna también, más allá de su genética, me ve a mí, que a mí me apasiona, una de las razones por las cuales escribí el libro es ella, entonces ella... Yo creo que la cuna, lo complejo de la cuna es que las interacciones con los demás empiezan inmediatamente uno nace. Entonces, realmente no es solo genética, sino esta interacción entre ambiente y genética, lo que viviste, lo que aprendiste, lo que atravesaste, lo que experimentaste, lo que comiste, el ejercicio que hiciste. Todo eso puede modificar las cuestiones más genéticas o las predisposiciones biológicas, ¿no? Un placer, María. Un placer para mí, te agradezco muchísimo la invitación. Gracias a vos por venir, verdaderamente, en serio. Y yo me reencuentro, usted sabe, ¿no? En el próximo Magistrales.